El nivel de inflación general en México continúa por arriba del 8% anualizado y la canasta de consumo mínimo sigue cercana al 9%. Los incrementos que se mantienen por arriba del 14% anual siguen siendo los alimentarios, tanto en consumo en fresco como procesados, y el deterioro en el poder adquisitivo ya se ha hecho sentir en los bolsillos de todas las familias, puesto que también se enfrentan incrementos sustanciales en servicios como alquiler de vivienda, entretenimiento, restaurantes, hospedaje temporal y servicios educativos. Y mire, con el propósito de analizar este fenómeno y las recientes cifras de la balanza comercial de México, es que le agradezco a Francisco Javier Gutiérrez Guzmán converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Paco Economía. ¿Cómo estás, Raimundo? Qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias porque, bueno, pues nadie como tú también, porque llevas un seguimiento en el día a día de los precios que afectan a los consumidores finales. 41 quincenas de la inflación subyacente por arriba de la meta del Banco de México. Sí, Raimundo, es un proceso inflacionario que inició, eh, yo diría, desde el comienzo de este sexenio, aunque no se vio o no se hizo notar claramente, sino hasta el inicio de la pandemia y más recientemente con la guerra. Así es que pareciera, Raimundo, que es un efecto inflacionario importado cuando no solo es un efecto importado de la inflación, es decir, no solo están aumentando los precios de los productos que importamos, entre ellos los más importantes son los energéticos, las gasolinas, que sin lugar a dudas tienen un impacto inflacionario importante y que el gobierno no supo manejar porque al principio pues mantuvo su impuesto y ese impuesto piramida el alza en las gasolinas que se veía a nivel internacional, sino que también en los alimentos muchos granos y muchos commodities a nivel internacional subieron, importamos muchos de ellos, importamos muchos alimentos, así es que también impactó de manera inflacionaria la importación de alimentos y de algunos commodities, pero también obedece, Raimundo, a desequilibrios internos, desequilibrios de oferta y demanda internos. Uh -huh. Tan es así que ya a nivel internacional y en los Estados Unidos pudiéramos decir que la inflación ya ha tocado techo en meses anteriores y pudiera continuar bajando si es que no tenemos algún recrudecimiento de la guerra y alguna nueva alza no esperada en los commodities y los energéticos. Bueno, pudiéramos decir que en Estados Unidos a lo mejor ya vimos el techo de la inflación, pero en México no, porque en México, y ahí es lo que comentaba, que probablemente es, el proceso inflacionario se está dando desde inicios del sexenio, lo que tenemos es un desequilibrio entre la oferta y la demanda que obedecen también a factores como, por el lado de la oferta, baja en la producción que tiene que ver con la inseguridad, la falta de inversión, el cobro de piso, el cobro de los seguros que ha aumentado tanto por los robos en carretera. Es decir, tiene que ver con procesos estructurales, Raimundo. Y por el otro lado, en el lado de la demanda, tiene que ver con dos factores. El primero es un crecimiento verdaderamente impresionante de las remesas que están aportando una liquidez muy, muy fuerte hacia el consumo y otra liquidez que no se explica por el crecimiento de pues nuestros connacionales trabajando allá ni por el crecimiento del empleo en Estados Unidos. Hay una llegada de dinero muy, muy grande que no se explica solo por la migración ni por el crecimiento del empleo en Estados Unidos, pero que finalmente entra al país y forma parte de la liquidez. Eso por un lado. Y por el otro lado, un proceso desordenado como pocas veces o como no hemos visto en el pasado en la economía mexicana de finanzas públicas, un crecimiento del gasto que finalmente termina en consumo, que tiene que ver con los programas sociales que desde mi opinión son programas más bien clientelares, que están haciendo que muchas familias, millones de familias mexicanas, tengan una transferencia de impuestos, impuestos que pagamos los contribuyentes, hacia efectivo que se les regala a estas familias y que termina en consumo. Entonces se forma un desbalance entre menor oferta y mayor demanda
que también está impactando los precios. Tan es así que hoy, Raimundo, tenemos que la inflación subyacente, Sí. es decir, esa que no toma en cuenta estos factores volátiles de la energía y los alimentos, es mucho, muy superior a la inflación no subyacente. Es decir, mientras que la inflación subyacente, el corazón de la inflación es 8.66%, Uf. la inflación no subyacente de aquellos bienes de inflación importada es de 6.62%. Es decir, la inflación ya es un fenómeno no de inflación importada, sino de inflación por desequilibrios internos, Raymond. Francisco, entonces quiere decir que en esta incidencia que tienen los flujos, obviamente, de remesas, ahora los aguinaldos, los bonos de fin de año serán un incentivo adicional para que no terminemos con inflación abajo del 8%, ni pensarlo. Yo creo que es difícil pensarlo, Raimundo. Creo que todos estos factores que comentas, los aumentos salariales y bueno, pues en la época propiamente que es incentiva de gasto de consumo, pues hacen muy, muy difícil que la tendencia de la inflación se mantenga a la baja, sobre todo porque, como te comentaba, Raimundo, la inflación subyacente, lo que es el corazón de la inflación, quitamos gasolina, quitamos algunas mercancías agropecuarios y dejamos el corazón de la inflación, pues esa inflación no solo sigue al alza, sino que ya es superior a la inflación general. Y cuando eso ocurre, tú bien lo sabes, pero para beneficio de nuestro auditorio, pues lo que quiere decir es que muy probablemente la inflación general siga a la inflación subyacente. Y cuando la inflación subyacente ya está por arriba, lo que puede, digamos, significar es que hacia adelante la inflación general vuelva a subir. Y bueno, pues sí, en este entorno de fin de año, de gran gasto de consumo, es difícil pensar que la inflación retome a la baja. Tenemos inflaciones altísimas, Raimundo. Por ejemplo, en alimentos tenemos una inflación ya de 2 dígitos, de 14.1%. Y esto es muy, muy dañino, sobre todo para la población de menos ingresos, que es la que más proporción de sus ingresos gasta en alimentos. Así es que esto retroalimenta toda la cadena productiva. Si sube la gasolina y suben los alimentos, bueno, pues sube toda la canasta de productos y esa es la dinámica en la que yo entro en la inflación, que reitero, no solo es una inflación importada, sino que ya desafortunadamente es una inflación estructural interna por desequilibrios entre la política monetaria y la política fiscal. Sí, ahora bien, hablando justamente de esta llamada inflación importada, hoy dio a conocer el INEGI las cifras de la balanza comercial al mes de octubre, tanto importaciones como exportaciones. FG Inteligencia Económica, ¿cuál es la lectura que hace con respecto a que este motor del crecimiento que son las exportaciones tienen hasta el momento, Francisco? Sí, Raimundo, pues mira, efectivamente es una de las pocas variables positivas de la economía mexicana. Lo que ha estado creciendo y se ha reflejado en las últimas cifras de crecimiento que han sorprendido favorablemente son precisamente en el sector externo, las remesas y las exportaciones, básicamente por crecimiento de la economía de Estados Unidos, tanto las remesas que da trabajo a los mexicanos allá, y las exportaciones que demandan productos mexicanos. Y bueno, pues tenemos un muy buen comportamiento a lo largo del año y se sigue viendo un buen comportamiento en las últimas cifras. Las exportaciones, Raimundo, sumaron en el mes de octubre 49.300 millones de dólares. Es un crecimiento mes a mes interanual, es decir, octubre contra octubre del año pasado, del 17.7%. Y si las acumulamos en lo que va del año, enero-octubre, pues acumulan 479.600 millones de dólares. Eso es 19.5% mayor a la acumulación del mismo periodo del año pasado. Es decir, las exportaciones siguen creciendo muy bien y esto es muy positivo porque nos dice que, bueno, pues por lo pronto la economía de Estados Unidos, aunque sí está desacelerando,
pues mantiene cierto crecimiento y sobre todo está demandando exportaciones del sector automotriz. Y eso es muy positivo. Lo que no es tan positivo es que nuestras importaciones pues ya están por arriba, suman 51.300 millones de dólares en octubre, es decir, más que las exportaciones. Ya hay un déficit otra vez de 2.000 millones de dólares ahí y 506.000 millones de dólares en lo que va del año, es decir, enero-octubre, con lo cual el déficit comercial pues ya acumula este año más de 27.000 millones de dólares, 27.309. Y eso comienza a ser preocupante, Raimundo, porque lo que tenemos hacia adelante, si bien es que ojalá y las exportaciones pues mantengan cierto crecimiento, lo que sí es de esperar es que la economía de Estados Unidos desacelere, por un lado, y eso va a dificultar que continúe el crecimiento de las exportaciones. La demanda interna en México da para el crecimiento continuo de las importaciones. Estamos importando todo lo que no podemos producir, sobre todo en el sector de alimentos, ahora que hicieron esta barbaridad de la apertura comercial indiscriminada sin restricciones sanitarias. Es muy probable que las importaciones de alimentos pues crezcan fuertemente y eso pues va a hacer que junto con los zarandeos que le está dando este gobierno al TEMEC injustificadamente por poner en duda el capítulo de energéticos, bueno, pues hacia adelante lo que tenemos es la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que dificultarán nuestras exportaciones, y pues estas controversias del TEMEC que seguramente van a generar ruido para el sector externo de nuestro país, exportadores e importadores. Lo que es previsible es que el déficit siga creciendo y esa ancla de la balanza de pagos que significaban las exportaciones mayores a las importaciones ya no se tiene. Llegamos a tener en el 2020, Raimundo, un superávit de hasta 34.000 millones de dólares. Ese superávit en balanza comercial de 34.000 millones de dólares ahora se ha vuelto un déficit de 27.000 millones de dólares y todavía no termina el año. Caray, bueno, Francisco, bueno, sin duda que desde FG Inteligencia Económica pues, se hacen excelentes diagnósticos, por eso es que recomiendo mucho a nuestra audiencia que siga a @PacoEconomía, así sencillito, @PacoEconomía, y usted va a estar al día en indicadores no solamente nacionales, sino internacionales. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, Raimundo, gracias por tus palabras y ahí los espero en @PacoEconomía y yo estoy a tus órdenes como siempre. Gracias, Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene, la inflación, aunque va cediendo en su velocidad de crecimiento, pero no está del todo controlada y las exportaciones se van recuperando paulatinamente. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Regresamos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.